Pero te decía, la semana pasada terminamos con Marcos 8, ahí la llevamos, son 16 capítulos de Marcos, ya pasamos la mitad. Y empezamos Marcos 9, que es un pasaje muy grande, muy glorioso, el pasaje de la transfiguración, solo que lo vimos muy deprisita, así es que hoy vamos a verlo con la calma que se merece, ¿no? Vamos a leerlo otra vez y vamos a ir despacito en él. Estamos en Marcos 9:2, que dice que 6 días después, que es después de qué, de aquel evento, ¿te acuerdas? Donde Pedro dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y después lo que pasó, que le dijo, aléjate de mí, Satanás. Después de aquel evento, 6 días después, dice que Jesús tomó a Pedro, a Jacobo y a Juan y los llevó aparte solos a un monte alto. Y se transfiguró delante de ellos. Un monte alto, no es cualquier cosa, es una montaña. La semana pasada vimos algunos de los paralelos, vimos que Lucas nos dijo a qué fueron. En el 9:28 de Lucas nos dice que fueron a orar. Y ahí se transfiguró el Señor. Transfigurarse es transformarse. La palabra del griego es metamorfosis, es decir, Cristo se transformó, cambió su forma, cambió su apariencia. En Mateo 17:2, cuando habla de esto, de que se transfiguró, nos dice que su rostro resplandeció como el sol. Es decir, tenemos que irnos imaginando lo que está pasando ahí. Marcos 9:3 dice, y sus vestidos se volvieron resplandecientes, muy blancos como la nieve, tanto que ningún lavador en la tierra los puede hacer tan blancos. Es decir, un blanco no conocido. Nosotros conocemos el blanco, no sé si la pared todavía se pueda decir blanco, o quien traiga ropa blanca, lo que está diciendo, bueno, ese blanco se queda corto para el blanco, es decir, un blanco no conocido en la tierra. Y dice el 9:4, y les apareció Elías con Moisés, que hablaban con Jesús. Pero en los otros dos paralelos habla de lo mismo, se les apareció, que hay que distinguirla de una visión, ¿no? Una aparición es algo, no sé cómo llamarlo, físico o visible. Una visión es algo que solo tú ves, como le pasó a Pablo camino a Damasco, que él veía algo que los demás no veían, que él oía algo que los demás no oían. En el 9:5 dice, entonces Pedro dijo a Jesús, Maestro, bueno es para nosotros que estemos aquí, y hagamos 3 enramadas, una para ti, otra para Moisés y otra para Elías. ¿Por qué decía esto? Que yo creo que los que lo leemos, dice, pero que es ilógico, o sea, ¿por qué se le salió eso a Pedro? Pero dice en el 9:6, porque no sabía ni lo que hablaba, porque estaban espantados, ahí lo pluraliza, es decir, todos estaban espantados. Imagínate el evento, imagínate lo que están viendo. Todos tienen temor y están callados, pero Pedro es Pedro, ¿no? Pedro hablaba y hablaba y hablaba. En el 9:7 dice que entonces vino una nube que les hizo sombra. En Lucas 9:34 dice que esta nube los cubrió, tanto que hasta entraron en ella. Y luego desde la nube se escuchó la voz que decía, este es mi Hijo amado, a él oíd. Y terminamos Marcos 9:8, que dice, y después cuando miraron, ya no vieron más a nadie consigo, sino a Jesús solamente. ¿Ok? Y ahí nos vamos a detener un poquito, aunque vamos a seguir avanzando. Pero ya nomás con esto, ¿cuántas cosas podemos aprender? Depende de cuántas preguntas nos vienen a la mente, aunque el pasaje tiene una intención principal, que la vamos a ver también ahorita, pero podemos preguntarnos muchas cosas. La primera, yo creo que la primera que salta hacia la vista es, ¿por qué Pedro, Jacobo y Juan? Y decíamos la semana pasada, si te fijas, no es la primera vez que los llama el Señor para un momento especial. Estos son los mismos de Marcos 1:29, que dice que vinieron a la casa de Simón.
Marcos 1:29 de hecho nos dice algo. Fueron los primeros discípulos, fueron los primeros llamados. Si te acuerdas, fue primero Simón y Andrés y después Jacobo y Juan. Y luego se ve que seguido llamaba a Simón, a Jacobo y a Juan. Como en Marcos 5:37, cuando va a sanar a la hija de Jairo, y dice, no permitió que le siguiese nadie, sino Pedro, Jacobo y Juan. Cuando va a Getsemaní el Señor, también se llevó a orar a Pedro, a Jacobo y a Juan. Entonces como que la pregunta, yo creo que a lo mejor la pregunta que tendríamos que hacer, ¿y por qué no Andrés? ¿Por qué falta Andrés si había sido también de los primeros, no? A lo mejor la respuesta, ¿por qué siempre Pedro, Jacobo y Juan? Te digo, Marcos 1 nos dice que fueron los primeros a los que llamó. Nada más que a esos primeros les falta Andrés. Si vamos a cualquier otro motivo, vamos a encontrar muchos motivos. Por ejemplo, Pedro, ¿quién era? Todos sabemos quién es Pedro. Pedro era un líder natural entre los discípulos, no que nadie lo haya nombrado, así como hoy dicen que lo hicieron papa, no, nadie lo nombró así, pero él era un líder natural entre los discípulos. Lo vemos siempre que él es el que hablaba, y a veces hablaba en nombre de todos, largaba, ¿no? Pero hablaba. Pedro fue el que abrió el camino a los gentiles, antes que Pablo, cuando el Señor lo manda a Cornelio. ¿Te acuerdas? Cuando Dios le dice, lo que Dios limpió no lo llames tú inmundo. Y todos los eventos importantes que tuvo Pedro. Es decir, si vamos de uno por uno, seguramente encontraríamos, a lo mejor fue por esto, a lo mejor fue por el otro. Si vas a Juan, el discípulo amado, es el único que murió en su vejez, fue exiliado a la isla de Patmos, y ahí recibió todavía la última revelación del Señor, que es el libro de Apocalipsis. Si vas a Jacobo, en el futuro él sería el líder de la iglesia de Jerusalén, es decir, por encima de Pedro y por encima de Juan. Eso se ve en Hechos 15, en el concilio es Jacobo el que está liderando. Es decir, si vas buscando motivos para cada uno, dirías, oye, sí hay motivos, pero en realidad si vas discípulo por discípulo, todos van a tener motivos de estar acá. La verdad es que a estos tres, lo único que se ve en la Biblia es que el Señor sí les dio algunos privilegios mayores que a los demás, ¿ok? ¿Por qué razón? No se ve ninguna en la Biblia. Si tuviéramos una fueron los primeros, pero si dijéramos fueron los primeros, entonces nos hace falta Andrés también. Y la pregunta entonces sería, ¿y por qué Andrés no aparece? ¿Por qué no lo llevaba a orar a él? Lo único que se ve es que a estos tres, te digo, tuvo un trato diferente. Y aquí es donde entra, oye, pero la Biblia dice que Dios no hace acepción de personas. La Biblia no habla de esto. La Biblia habla, Dios no hace acepción de personas. Cuando dice esto, hay dos pasajes, si quieres anotarlo solamente. Hechos 10:34, que de hecho es este pasaje cuando Pedro es enviado a Cornelio. Y en Romanos 2:11, que dice, porque no hay acepción de personas para con Dios. No habla de que Dios no tiene tratos diferentes. Habla de que no hay acepción de personas, que la salvación iba a ser ofrecido a todos, que Dios llama a todos. Dios no hace acepción de personas. Pero de que Dios tiene un trato diferente con algunos, eso lo vemos por toda la Biblia. Cuando fuimos a Génesis, ¿te acuerdas? Veíamos cómo Dios tenía un trato especial con José, ¿verdad? Eso se ve por toda la Biblia, que Dios tiene tratos diferentes, ¿no? Y no es nada del otro mundo decir esto. Dios tiene, es decir, estos tres tuvieron un trato un poco diferente. Se les dio un poco de privilegios. Por ejemplo, estuvieron con el Señor en Getsemaní, y ahí imagínate aquí ver la gloria de Dios, ¿ok? Ya imagínate el privilegio que tuvieron estos, ¿no? Ahora, lo importante no es solo el privilegio, que ahorita lo que tenemos que buscar nosotros en el pasaje y en cualquier pasaje de estos es qué es lo que el Señor quería enseñar y qué quiere enseñarnos, que ahorita lo vamos a ver. Pero no puedes obviar ver el privilegio que tuvieron ellos,
que hayan visto al Señor transfigurado, es decir, de haber visto parte de la gloria de Dios, que eso es lo que hablamos la semana pasada. Claro que les tiene que haber cambiado la vida. Imagínate haber visto la gloria de Dios, ver el resplandor del Señor. Les cambió tanto la vida que lo predicaban después. En Juan 1:14 se ve a Juan diciendo: vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre. Que es Juan uno de los que estuvo aquí. Y Pedro también lo habló en primera de Pedro 1:18, cuando dijo: nosotros oímos esta voz enviada del cielo cuando estábamos con él en el monte santo. Esto lo predicaban ellos. Claro que te marca la vida. Imagínate lo que ha de haber pasado en la vida de ellos, ¿ok? Pero después de que pasa esto, vemos que Cristo les encarga que no lo cuenten todavía. En Marcos 9:9, descendiendo ellos del monte, les mandó que a nadie dijeran lo que habían visto, sino cuando el Hijo del Hombre hubiese resucitado de los muertos. Es decir, les dice: ya vieron todo, está bien, no lo vayan a platicar a nadie por el momento, hasta que el Hijo del Hombre, es decir, Él mismo, resucite. En el 9:10 de Marcos dice: y guardaron la palabra entre sí, pero discutiendo qué sería aquello de resucitar de los muertos. Es decir, había algo que todavía no entendían y seguían sin entender. Pero te digo, allá la primera pregunta es: ¿por qué Pedro, Jacobo y Juan? No hay una respuesta clara, ¿ok? Porque si dijéramos que fueron los primeros, nos hace falta Andrés. Si fuéramos a cada cosa que el Señor hizo en su vida, te digo, con los otros también eran especiales, ¿ok? Esa es soberanía de Dios. Pero sí vemos que claro que el Señor sí tiene tratos distintos, ¿ok? Que tiene algunos, cuando hablamos de esto allá en Génesis con José, decíamos que el Señor tiene algunos consentidos, ¿verdad? Decíamos, y el que tiene problema con esto, es decir, ¿y por qué va a tener consentidos? Lo único que muestra es que su relación con Dios es pobre, es decir, es de los no consentidos. Porque si yo te dijera, es que Dios claramente muestra que tiene consentidos, todos los que estamos aquí deberíamos decir: pues, yo sé que soy un consentido de Dios, ¿no? Entonces desde ahí nace nuestro problema. Cuando decimos: no, Dios no tiene consentidos, es porque tú mismo te sientes alejado de Dios. Porque ver tu vida es: yo soy, sí, o sea, yo doy fe de esa palabra. ¿Pero por qué? Porque soy un consentido de Dios, ¿verdad? Y eso es lo que tendríamos que sentir todos los que estamos aquí. Ahora la otra pregunta es: ¿por qué Elías y por qué Moisés? Nos va a pasar lo mismo, también son seres especiales, ¿sí? Sabemos quién es Moisés. Para empezar, es el que es el que escribió los primeros 5 libros, es el elegido para sacar al pueblo de Dios de la esclavitud de Egipto. ¿Te acuerdas cómo fue llamado por Dios en medio de aquella zarza que no se consumía? Él vio la gloria de Dios primero. ¿Te acuerdas lo que ellos están viviendo hoy en el Monte Santo? Moisés ya lo había vivido primero, allá en Éxodo 33. ¿Te acuerdas cuando él le rogaba a Dios: muéstrame tu gloria, muéstrame tu gloria? En el 33:19 de Éxodo le contestó Jehová y le dijo: yo haré pasar todo mi bien delante de tu rostro y proclamaré el nombre de Jehová delante de ti, y tendré misericordia del que tendré misericordia, y seré clemente para con el que seré clemente. Mas no podrás ver mi rostro, porque no me verá hombre y vivirá. Si te acuerdas de la historia, así pasó. ¿Te acuerdas cuando le dijo que lo iba a meter en una pequeña hendidura? Y cuando Dios pasó, la tapó aquella hendidura con su mano, y cuando pasó, quitó aquella mano para que Moisés pudiera ver, pero lo vio de espaldas al Señor. Pero vio la gloria de Dios. Antes de lo que estamos viendo aquí en el monte, en la tierra, Moisés ya había visto la gloria de Dios. Y más cosas para las que fue usado Moisés. Abrió el mar de par en par, guió al pueblo de Dios en medio del mar, luego lo guió por el desierto. Incluso cuando recibió las leyes,
Si te acuerdas, ahora en Éxodo 34, mira lo que pasó en Éxodo 34 y cómo es similar a lo que está pasando en el monte de la transfiguración. En el 34:2 le dice Jehová a Moisés, prepárate porque, en Éxodo estoy, perdón, prepárate porque mañana, prepárate para mañana, perdón, y sube de mañana al monte Sinaí y preséntate ante mí sobre la cumbre del monte. Si te fijas, es lo mismo que ellos están acá en la cima de un monte. En el 34:5 de Éxodo dice, Jehová descendió en la nube y estuvo allí con él proclamando el nombre de Jehová. Si te fijas otra vez la similitud, como acá también descendió la nube al monte santo en la transfiguración. Y ya casi al final, en el 34:29, aconteció que descendiendo Moisés del monte Sinaí con las 2 tablas del testimonio en su mano, al descender del monte no sabía Moisés que la piel de su rostro resplandecía después de que hubo hablado con Dios. Si te fijas también, su rostro resplandecía. Si te fijas también, tuvo una especie de transfiguración. Moisés. Ese es Moisés. O sea, si dijéramos ahora también, ¿por qué Moisés y por qué Elías? Tendríamos que ver qué razones sobran. Pero nos va a pasar lo mismo. Bueno, ¿por qué Moisés y no Abraham? Si vamos por Abraham, también vamos a encontrar eventos gloriosos en su vida. Si dijéramos, ¿por qué Moisés y no David? Si vamos a David, también vamos a encontrar momentos gloriosos en su vida, ¿no? Aunque esto sí tiene un poco más de lógica que ahorita vamos a ver. Pero así como era Moisés, también es Elías. Era alguien especial Elías. Era tan especial que hay una promesa, ahorita que estamos en la transfiguración, de que Elías había de volver o de venir. ¿Ok? Más adelantito, bajando del monte, de hecho va a hacer una pregunta de los discípulos y Jesucristo les va a decir que Elías ya vino. Pero la promesa era que aquel Elías había de venir otra vez. Este Elías es aquel que Dios alimentaba milagrosamente. ¿Te acuerdas cómo le mandaba el alimento? Este Elías es aquel que se enfrentó a los profetas de Baal, ¿te acuerdas? Este es un pasaje glorioso en Primera de Reyes 18. Y este Elías, dice la Biblia, que no murió. ¿Por qué Moisés y Elías? ¿En qué se parecen Moisés y Elías? Esto es importante porque sí tienen cierta similitud. Aunque Moisés sí murió, la semana pasada veíamos un poquito de que su muerte es un misterio, ¿sí? En Deuteronomio 34, 5 y 6 dice, murió ahí Moisés, siervo de Jehová, en la tierra de Moab, conforme al dicho de Jehová. Dice, y lo enterró en el valle, en la tierra de Moab, enfrente de Bet-peor, y ninguno conoce el lugar de su sepultura hasta hoy. Es decir, nadie sabe dónde fue enterrado. Nadie encontró nunca su sepultura. Pero hay algo clave cuando empezamos y dice, y lo enterró en el valle. No lo enterraron, lo enterró. Es decir, el mismo Dios es quien lo enterró. Pero nadie supo después en dónde quedó su cuerpo. Y después, esto es todo, ahí termina la historia de Moisés. Pero después nos encontramos acá en Judas el pasaje donde dice que el arcángel Miguel contendía con el diablo, disputando con él por el cuerpo de Moisés, ¿sí? Aquella vez no se atrevió a proferir juicio, sino que le dijo, el Señor te reprenda. Pero es importante, están contendiendo por el cuerpo, no el alma. El alma va a donde van los hijos de Dios, y eso no tenemos ningún problema. Pero sí nos tiene que sonar raro, o sea, ¿cómo? ¿Por qué están disputando por el cuerpo de Moisés? Lo que quiere decir es que el arcángel Miguel fue por el cuerpo, ¿sí? ¿Y a dónde lo llevaba? Aunque es un misterio, aunque la Biblia no nos habla claramente de eso, yo creo que cuando vemos a Moisés acá regresar, que está con un cuerpo glorificado, es porque
es porque su cuerpo fue unido otra vez a su alma. Nos va a ayudar un poquito a recordar qué es lo que pasa o pasará con nuestro cuerpo. La Biblia enseña que cuando morimos, nuestra alma abandona el cuerpo. El cuerpo es sepultado en la mayoría de los casos. Puede ser incinerado, puede ser comido por un tiburón, lo que sea. De allá lo va a tomar el Señor otra vez. El cuerpo, donde sea que esté, está esperando la resurrección. Sí, pero el Eclesiastés 12:7 dice que el polvo vuelve a la tierra, hablando del cuerpo, y el espíritu vuelve a Dios que lo dio. ¿Ok? Así es lo que sucede con nosotros cuando morimos. Después, lo que va a pasar, dice 1 de Tesalonicenses 4:15, un día va a pasar, dice, nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron. Habla un poco del rapto, del arrebatamiento, de un evento que los cristianos estamos esperando. Pero dice algo muy claro y muy clave para entender esos tiempos finales o los tiempos del arrebatamiento. Dice, habla de que los que quedemos vivos seremos arrebatados, pero dice ahí en el 4:15, pero no precederemos a los que durmieron. Es decir, primero los que durmieron, es decir, los que están en la tumba, ellos se levantarán primero. El 4:16 dice, porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel, con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y dice, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Eso es lo primero que sucede. Este es un evento que estamos esperando ya mañana. Es súper importante entenderlo. ¿Qué estamos esperando los cristianos? No estamos esperando un anticristo, no estamos esperando un chip, no estamos esperando que se construya un templo. Estamos esperando ya un día que podemos estar así ahorita como hoy. Sería glorioso que se empiece a oscurecer porque baja una nube, y una nube en la que baja el Señor. Y después, no solo del mundo y de afuera, aquí mismo de adentro donde estamos nosotros, unos de nosotros, no todos, ojalá y fuésemos todos, pero empiezan a flotar en el aire. Y luego el techo no los puede detener y atraviesan el techo. Y se van. Y otros nada más nos quedamos como el chinito mirando, ¿verdad? Eso es lo que estamos esperando. No esperamos ningún anticristo, porque dice la Biblia que el anticristo ya está. No esperamos ningún chip, porque la Biblia no habla de ningún chip. No estamos esperando ningún templo, porque la Biblia no habla de un tercer templo. Estamos esperando ese momento gloriosísimo. Pero nosotros aquí adentro, y tú puedes pensar que ya fue lo primero. No, si te asomaras acá, antes de que tú empieces a volar, los panteones, los que viven cerca de un panteón, yo vivo cerca del panteón acá de Apodaca, de repente empiezan a volar los que estaban muertos primero. Ellos van primero y empiezan a volar y a irse con el Señor. Y después de ellos, cuando los panteones son vaciados de los muertos en Cristo, y el mar también, y toda la tierra, ahora sí seguimos los que hayamos quedado vivos. Eso es lo que estamos esperando en cualquier momento. Dice el 4:17 de 1 de Tesalonicenses, luego nosotros los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire. Eso es lo que estamos esperando. 1 de Corintios 15 nos da también luz a este evento. Tenemos que sacar de nuestra mente, y es súper importante sacarlo de nuestra mente, esas doctrinas erradas. Cualquiera que traiga todavía eso, te digo, a lo mejor como varones, o si son damas, a lo mejor todo en general, si alguien todavía tiene dudas de eso, es algo que como iglesia y yo como pastor me ofrezco vamos a verlo otra vez. Vamos a verlo, eso lo vimos un día, mira, ahí está en la pared, cuando vimos todo Apocalipsis, ¿te acuerdas? No esperamos anticristo, el anticristo ya está. No esperamos ningún chip.
El chip no existe en la Biblia. No esperamos otro templo. Estamos esperando al Señor en las nubes. ¿Ok? Es importante como iglesia que entendamos esto. ¿Ok? Y otra vez, o en lo privado, cualquiera que quiera hacerlo. Mira, un día con ese dibujo que está en la pared, ¿sabes? Podemos ver Apocalipsis en un solo día y ver todo lo que enseña la Biblia de los tiempos finales. Así de sencillo, y por eso lo dejamos ahí en la pared, para cualquier día, y ese día puede ser cuando tú quieras, ¿ok? Es decir, este cuerpo que hoy tenemos, que es corruptible, es decir, que se va envejeciendo, que enferma, va a ser vestido de incorruptibilidad, ¿sí? Ya no va a enfermar, ya no. Esto mortal se va a vestir de inmortalidad, es decir, pero la clave es esta: nuestro cuerpo va a ser transformado. No es de que nos van a dar otro cuerpo, sino que imagínate tú aquí cómo estás, vas ascendiendo y tu cuerpo se cambia, pero tu cuerpo, el panteón resucita, Dios levanta el polvo y desde allá resucita ya transformado, ya incorruptible. Pero donde quiero ir es que para tener el cuerpo glorificado necesitas el cuerpo terrenal, es decir, va a cambiar tu cuerpo terrenal. Lo que dice ahí es que esto mortal se vista de inmortalidad, que esto corruptible se vista de incorruptibilidad. Tú dirás, ¿por qué es importante? Por lo que estamos viendo de Moisés. Es decir, Moisés, ahorita en el paralelo de Lucas, nos dice que ellos vinieron, dice en Lucas 9:31, rodeados de gloria. Es decir, ya es el cuerpo glorificado. Bueno, para tener un cuerpo glorificado, hace falta tener el cuerpo no glorificado. Por ponerte un ejemplo muy torpe y muy burdo, es como para recibir el cuerpo glorificado, es como que el cambio, ¿no? El envase, ¿te acuerdas cuando ibas a la tienda y cambiabas el envase? Este cuerpo se va a cambiar por el otro, ¿sí? Entonces, si Moisés aparece glorificado, cuando están disputando por su cuerpo, quiere decir que ese cuerpo fue a donde está Moisés, ¿sí? Y fue glorificado. Entonces el caso de Moisés es medio extraño, pero ya de pasadita vimos también lo que va a pasar con nosotros. Es necesario que este cuerpo un día se vista de incorrupción, ¿sí? Vamos a ser transformados. Dice 1 de Juan 3:2. Ahora somos hijos de Dios, aún no se ha manifestado lo que hemos de ser, pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él, porque le veremos tal como Él es. Es decir, este cuerpo necesita ser transformado cuando Él venga, ¿sí? Para que podamos verle como Él es, ¿sí? Para que podamos convivir con Él, para que no nos pase lo que dice la Biblia, que nos pasaría hoy. Nadie puede ver a Dios y vivir. Entonces este cuerpo, lo que está diciendo, este cuerpo no soportaría hoy ver la gloria de Dios, pero mañana vamos a ver la gloria de Dios. ¿Qué es lo que va a pasar? Que nuestro cuerpo va a ser transformado en uno que sí va a soportar ver la gloria de Dios. Dice ahí, ¿en qué va a ser transformado? Vamos a ser semejantes a Él, porque le veremos tal como Él es. Así como a nosotros también a la resurrección, a ellos también. Es decir, cuando resucitan, ya deben de haber resucitado con un cuerpo. Ahora un su nombre no será incorruptible, pero sí que tolere el castigo por siempre, ¿no? Jesucristo habló de un gusano que nunca muere. Es decir, oye, pero ¿a poco el cuerpo no se va a engusanar? Sí, pero el gusano nunca muere. Sí, y ahí es el rechinar de dientes. O sea, también va a ser convertido en algo que va no que va a tolerar, pero que no va a morir, ¿sí? Que va a estar eternamente siendo castigado. No nos gusta hablar de eso, ¿verdad? Pero sí, pronto hablaremos de eso. Por eso los adventistas dicen que por eso es mentira del infierno, porque cómo te vas a estar quemando eternamente, que la hoja de papel tú la quemas, la haces y se va, ¿verdad? Sí, pues eso es porque traen, es decir, ven lo terrenal, ¿sí? Oye, ¿por qué no se quema? Si aquí prendes algo, se quema. Sí, pero esto es celestial, es espiritual, ¿ok? Y es tan simple como, es más, ahorita hablando de Moisés precisamente dijo, ¿y por qué esa zarza
no se consume. Porque Dios puede hacerlo, hombre, por el amor de Dios. Ahora entonces, ¿de dónde vinieron Elías y Moisés? ¿Dónde estaban? ¿Estaban en el cielo? Ahorita leímos expresamente Segunda de Reyes 2:11, que dice que Elías fue llevado al cielo. Pero también hemos escuchado aquella otra doctrina que dice que nadie ha subido al cielo, ¿no? Que está en Juan 3:13 y es palabra de Jesucristo. ¿Se está contradiciendo la Biblia? Acuérdate que siempre las dos partes son verdad. Alguien, como las dos partes son verdad, pues ya han surgido muchas soluciones. ¿Qué? Si nadie ha subido al cielo, entonces ni Enoc ni Elías pudieron haber ido al cielo. El problema es antes que ese. Acuérdate que cuando llegamos a doctrinas, hay una forma de formar doctrinas que es la única correcta, que hemos hablado hasta la saciedad, que es la teología sistemática, que hay que tomar en cuenta todos los pasajes para formar una doctrina correcta. Pero acuérdate que siempre antes de practicar eso, hay algo más importante, que es que cada uno de esos pasajes, todos deberían de haber sido primero entendidos en su contexto. Esto es súper básico. Y los cristianos, aún los que creemos que estudiamos la Biblia bien, seguimos resbalando en esto. Claro que leemos Juan 3:13 y claro que ahí dice, nadie ha subido al cielo. Ese no es el problema. El problema es qué está enseñando el pasaje, ¿sí? Nuestro problema no es si 1 de Juan 2 dice abogado tenemos. Nuestro problema es qué enseña el libro de 1 de Juan. ¿Qué enseña? Es decir, ¿qué quiere enseñar Dios? Y si hacemos esto con Juan 3, con todo Juan 3, es sencillo. Padecemos de muchas cosas los cristianos. Una es que tomamos doctrinas de, no sé cómo decirlo, ya armadas, ¿no? Y las creemos. Y está bien, a lo mejor es lo que haces aquí conmigo, ¿no? Él estudió, me da la doctrina y pues yo la creo. Aparte me la mostró con Biblia, pues yo la creo. No es correcto con nadie ni conmigo, ¿ok? Lo correcto es que estemos yendo a la Biblia, formar nuestras propias conclusiones y lo que tiene que pasar, el por qué estamos unidos aquí, no es porque tú me creas a mí a ciegas. Lo que nos tiene que tener unidos es porque estoy yendo a la Biblia y estoy llegando a las mismas conclusiones. Eso es lo único que nos puede tener y nos debe tener unidos. No nos debe de tener unidos que él lea la Biblia y que me la enseñe y yo vengo a aprender. Eso no nos debe de tener unidos. Tú no puedes confiar en mí ni en nadie. Lo único que nos debería, oye, ¿por qué se juntan ahí? ¿Y por qué con él? ¿O por qué en ese local? ¿Por qué en esa iglesia? Porque somos un grupo de personas que estamos leyendo la Biblia, todos leemos la Biblia y estamos llegando a las mismas conclusiones. Por eso estamos unidos. Si no fuera así, la Biblia dice lo contrario, dice, no pueden estar juntos. Si no creen lo mismo, no deberían de estar juntos. No pueden estar dos juntos si no estuvieran de acuerdo. Si te fijas, esto contrasta con todo, a lo mejor lo que hemos creído de iglesia. Por lo regular vamos a la iglesia ¿a qué? A ver a alguien que nos enseñe, ¿no? Y es bueno, es correcto, pero no es correcto si tú no vas y examinas la enseñanza, ¿sí? Y es correcta y llegas a las mismas conclusiones, ¿ok? Si no, estás viviendo como en los tiempos de Moisés, ¿no? Que yo para ti soy tu Moisés, que tú no te acercas a Dios, yo me acerco a Dios y solo te digo lo que Dios quiso decir. Estos no son los tiempos de Moisés, ¿sí? Estos son los tiempos de la iglesia y todos tenemos acceso, igual como tuvo Moisés, todos somos sacerdotes y eso es lo que nos hace iglesia, ¿ok? Nos hace iglesia no que me creas, o que parece que hablo bonito, o que parece que soy honesto, o que parece, no importa. Nos mantiene unidos que tú vas a la Biblia y llegas a las mismas conclusiones. Eso nos mantiene unidos. Mira, para platicarlo rápido, Juan 3 ya lo conocemos. Juan 3, el Evangelio de Juan.
Juan 3 está hablando con Nicodemo, Nicodemo viene a él de noche y Jesucristo le está hablando de salvación, de nacer de nuevo. Nicodemo no entiende, dice en el 3:4, ¿y cómo puede nacer alguien siendo viejo? ¿Y cómo se va a meter al vientre? Es decir, no lo entiende, pero Jesucristo le sigue explicando. En el 3:5 dice, respondió, de cierto te digo, el que no nace de agua y de espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de la carne, carne es, lo que es nacido del espíritu, espíritu es. No te maravilles de que te dije, os es necesario nacer de nuevo. Él sigue sin entender, dice en el 3:9, ¿cómo puede hacerse esto? Pero lo que dice Jesucristo adelantito en el 3:11, no es solo que no entiende, sino que no cree, no acepta, no lo quiere aceptar. Le dice, lo que sabemos hablamos, lo que hemos visto testificamos, y no recibís nuestro testimonio, es decir, no quieres creer lo que yo te digo. Y luego le dice algo en el 3:12, si los he dicho cosas terrenales, es decir, apenas te estoy hablando poquito. Dice, y no creéis, ¿cómo creeréis si te dijere las celestiales? Es decir, ¿cómo vas a creerme si te digo las celestiales? Y ahí sigue lo que dijo Jesucristo. Nadie subió al cielo, sino el Hijo del Hombre. Ahorita seguimos con lo demás, pero ya nada más entendiéndolo eso en el contexto, ya se entiende diferente. Lo maravilloso de la Biblia es esto, que cuando lees el contexto se entiende diferente. Es decir, Él está diciendo, apenas te he dicho lo terrenal y no me crees, te voy a decir lo celestial. ¿Y cómo me vas a creer? Y le dice, ¿por qué tiene que creerle? Porque nadie ha subido al cielo, sino el que bajó del cielo. Es decir, soy el único con autoridad de decirte lo celestial. Soy el único que ha estado con el Padre. Soy el único, ahí he estado. Es decir, está hablando, no está diciendo que el cielo está vacío. Está enseñándole y le dice, te acabo de enseñar lo terrenal. Te voy a explicar lo celestial. No me quieres creer lo terrenal. Y lo celestial mucho menos. Pero debes de creerlo. ¿Por qué? Porque nadie ha subido al cielo como yo soy del cielo. Es decir, si te viniera a decir el cielo es así, es porque lo estoy viendo. Yo soy del cielo, no como cualquier otro maestro. Por ejemplo, yo te puedo decir hoy, el cielo, yo me imagino que es así, yo me imagino que es azul, que andaremos encima de las nubes, ¿no? Brincando, cuando ni cercano estamos a eso, ¿no? Pero eso digo yo. Entonces un día viene Jesucristo y te dice, no, mira, el cielo tiene calles de oro y tiene un mar de cristal. Y tú dices, ¿a quién le voy a creer? ¿A este o a este? Y Jesucristo dice, bueno, yo soy el único que estoy en el cielo y he bajado. Nadie ha subido al cielo, ¿sí? Es decir, por ejemplo, si te lo traigo a mi persona, yo te digo, yo nunca he subido al cielo y venido para hablarte de eso. No sé cómo es el cielo, pero Jesucristo sí lo sabe. Cuando Él dice nadie ha subido al cielo, está diciendo, está mostrando, está hablando de autoridad, de que conoce de lo que está hablando. Y después le dice las celestial. 3:13, nadie subió al cielo, sino el que descendió del cielo, el Hijo del Hombre que está en el cielo. Y luego ya le dice las celestiales. Todo lo demás ya habla de las celestiales. Como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado. ¿Para qué? Para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Todo eso nos sirve y nos enseña. La semana pasada hablamos de algo glorioso, que porque se glorificó el Señor, no tenía por qué hacerlo. Glorificarse es como quitarse un poco el velo y dejarlos que vean su gloria. Y Él quería mostrar a ellos su gloria. Pero lo más importante es lo que sí enseña, ¿sí? Lo más importante es lo que sí enseña. Ahí en el monte había una intención de enseñarles algo. ¿Por qué Pedro, Juan y Jacobo? Porque el Señor los estaba discipulando. Acuérdate que eran los que le iban a dar seguimiento a su obra. Y el Señor quería enseñarles algo, ¿sí?
Y lo que les haya enseñado a ellos, también nos cae a nosotros la enseñanza. Lo más importante es lo que representaba Moisés y lo que representaba Elías, ¿sí? Moisés representa la ley y Elías representa a los profetas. Si te fijas, entonces, juntos los dos representan el antiguo pacto, ¿sí? El antiguo pacto, cuando alguien habla del antiguo pacto, así se referían a él. Por ejemplo, en Romanos 3:21. Romanos 3:21, hay muchos versos que hablan de esto, pero Romanos 3:21 dice: ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios. Está hablando de Jesucristo, testificada por la ley y los profetas, es decir, por el Antiguo Testamento. Sí, así se mencionaba el Antiguo Testamento, el Antiguo Pacto. En Hechos 13:15. Hechos 13:15. Después de la lectura de la ley y de los profetas, los principales mandaron decirle, ¿ok? Pero otra vez, después de la lectura de la ley y de los profetas, es decir, está hablando del Antiguo Testamento, del Antiguo Pacto. Uno que a lo mejor conoces más es Lucas 16:29, aquel pasaje precisamente del rico y Lázaro, donde Abraham le dice, cuando él le dice, el rico, déjame subir para advertir a mi familia, Abraham le dijo, a Moisés y a los profetas tienen, óiganlos. ¿Okay? Está hablando del antiguo pacto, del Antiguo Testamento, a Moisés y a los profetas, la ley y los profetas. Entonces, si te fijas, los que están en este monte santo están representando eso, es Moisés y Elías, es la ley y los profetas. ¿Qué está pasando en el monte? Jesús, es algo que Jesús a estas alturas en el monte ya les ha predicado bastante, y precisamente es en lo que muchos resbalaron y hoy muchos siguen resbalando. Por ejemplo, Juan 5:24, Jesucristo predicaba, de cierto les digo, el que oye mi palabra, ese es el que tiene vida eterna. Pero eso es lo que no les sonaba, por ejemplo, a los fariseos, yo creo que en general a los judíos. Porque Jesucristo vino a decir mi palabra. Por eso yo decía, espera. O sea, nosotros tenemos mandamientos. ¿Te acuerdas que ellos decían, nosotros somos hijos de Abraham, nosotros obedecemos la ley de Moisés? Decían, no, ahora hay que obedecer mi palabra. Mi palabra. Esa es parte principal de lo que no les sonó a las personas. Esa es parte principal del por qué lo mataron. Esta es parte principal de ver que Jesucristo se está haciendo a sí mismo Dios. Lo que decían ellos, es que tú te haces Dios. Sí. Oye, pero no debemos de obedecer a Moisés. No, tienen que obedecer mi palabra. Pero tu palabra, si eres un hombre por eso decían, pero no es el hijo de María, no es el hijo del carpintero. ¿Cómo que mi palabra? Pero eso es parte de lo que predicó Jesucristo, y esta es parte de lo que no entendieron. En Juan 8:31, Jesús dijo a los judíos que habían creído, si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos. En mi palabra está diciendo Jesús. Si no lo habías notado, esto es lo que predicó Cristo. Mi palabra, tienes que obedecer mi palabra. El que me ama, guarda mis mandamientos. Y esta es parte que el judío lo veía y decía, pero ¿qué le pasa? O sea, ¿cómo la palabra de un hombre? Si nosotros tenemos la palabra de Dios. Eso es parte de lo que no les guardó. Es Juan 14:21, donde dice, el que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me habla. Entonces, ¿qué está pasando? Fíjate lo grandioso que está pasando en el monte de la transfiguración. Esto es lo que predicaba Jesucristo. De esto se trataba, que la gente lo aceptara como Dios, y que su palabra era de Dios, y que sus mandamientos ahora son los mandamientos de Dios.
Eso habló Jesús. Y por si había dudas para ellos que están ahí, y ellos lo van a predicar después a los demás, ahora se oye una voz desde el cielo que dice lo mismo. Ahí está Moisés representando la ley, ahí está Elías representando los profetas, pero ahora la voz del cielo dice: este es mi hijo amado, a él oíd. Y eso es lo que les está enseñando. Está hablando del nuevo pacto, de los nuevos mandamientos. Ya no la ley, ya no los profetas, ya no Elías, ya no Moisés. Pero imagínate cómo lo están recibiendo, la enseñanza en vivo y a todo color. Ya no es Jesucristo hablando en la tierra, ahora era la voz de entre la nube, la voz enviada del cielo, delante de Moisés, delante de Elías, y Jesucristo dice: ese es mi hijo amado. ¿A quién hay que? A él oír. O sea, demasiado grande, hermano, demasiado grande. Todo lo que predicó Jesús, y que de eso se trataba su enseñanza: mis mandamientos, mis mandamientos. Por eso bajó a la tierra, para decir: estos son mis mandamientos. Va a haber un nuevo pacto, va a haber nuevos mandamientos. Y eso es lo que chocó a los judíos. Pero es Moisés y los profetas, es la ley y los profetas. Tenemos por padre a Abraham. Y aquí en vivo y a todo color, él les dice: ahí está Moisés, ahí está Elías, este es mi hijo amado, a él oír, a él seguir, a él obedecer. Es la misma enseñanza de Cristo, pero ahora dicha por Dios desde el cielo, con la voz desde el cielo. ¿Okay? Esto es lo que predicaban, esto consiste el cristianismo. Para nosotros hoy no es complicado, pero para ellos era súper complicado. Ellos están pasando del judaísmo al cristianismo, ¿verdad? Ellos están pasando de eso. Están en la semana prediqué de la apostasía. Hay un pasaje en Hechos 21:21. Hechos 21:21, cuando están apresando a Pablo, dice: se les ha informado en cuanto a ti, que enseñas a todos los judíos que están entre los gentiles a apostatar de Moisés, diciéndoles que no circunciden ni a sus hijos ni observen las costumbres. Y Pablo, bueno, ahí los judíos lo pueden castigar, pero Pablo enseñaba y dice: claro, de eso se trata el cristianismo, de apostatar de Moisés. Es decir, de separarnos, ya no obedecemos la ley de Moisés. Eso es lo que predicaba Jesucristo. El Sermón del Monte de eso trata, ¿sí? Mateo 5:21 y todo el Sermón del Monte. Oíste que fue dicho: no matarás. Exacto, esa era la ley de Moisés. Pero yo les digo ahora: cualquiera que se enoje contra su hermano será culpable de juicio. Es decir, ya no es aquello, ahora es esto. Oye, pero aquella era la ley de Moisés. Ya no es aquella, ahora es esta. Esta es la ley de Cristo. Eso es lo que enseñaba Jesucristo. Eso es lo que enseñaban los apóstoles. Eso es lo que enseñaban los apóstoles. En Hebreos 1, en Hebreos 1:1 da algo parecido. Dice: Dios, habiendo hablado muchas veces, de muchas maneras, en otro tiempo por los profetas, dice: en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo. Es el autor diciendo: ya sí, oye, pero la ley de Moisés, es que Dios ha hablado de muchas formas. Primero habló por la ley, oye, y luego habló por los profetas, pero hoy habló por el Hijo. Eso es lo que ellos predicaban, eso es lo que predicó Cristo. Pero lo grandioso en el monte es que hoy lo está predicando Dios mismo. Dios mismo, o sea, en forma directa. Es maravilloso. O sea, que les dijo: mira, ahí está Moisés, ahí está Elías, este es mi hijo, a él es al que hay que escuchar ahora. Oye, pero entonces la confusión es: bueno, ya la ley de Moisés ya no, que nos encanta a los cristianos tener ahí los 10 mandamientos, pero desde ahí ya deberían de haber cosas que topan en nuestra mente. Si los 10 mandamientos están vigentes,
¿Por qué no guardamos el sábado? ¿Verdad? Por eso nos atacan los adventistas. A ver, ¿y por qué no guardas el sábado? Y no tenemos que explicarles, no sabemos cómo salir. Pero la salida es porque no guardamos la ley de Moisés, guardamos la ley de Cristo. Ya no obedecemos la ley de Moisés, obedecemos la ley de Cristo. Entonces, ¿podemos robar? No, pero no porque decían los 10 mandamientos, sino porque nuestro Señor Jesucristo también nos manda no robar. ¿Podemos adulterar? No, pero no porque nos mandó Moisés, sino si miras, Jesucristo hasta nos la puso más alta. Dijo, no, oíste que era no adulterar. No, ahora si miras una mujer para desearla, eso ya es pecado. Entonces, hubo un cambio de ley. Hubo en Mateo 5:17, que es otro pasaje que a veces nos confunde, porque Jesucristo dijo, no he venido a abrogar la ley o los profetas, sino para cumplir. Y se nos queda la palabrita cumplir, ¿ves? Nos dice, Cristo cumplió la ley, nosotros debemos de cumplirla, pero la palabra cumplir significa completar. En el diccionario la palabra cumplir significa atiborrar, rellenar algo que tenía un hueco, terminar una tarea, terminar algo que estaba incompleto. Cuando Cristo viene y dice, yo vine a cumplir la ley, está diciendo, vine a completar algo que estaba incompleto. Por eso dice, habías oído que era no adulterar, ahora no es de que está mal. Claro que no debes de adulterar, pero yo te la voy a completar. Ya con que mires una mujer para desearla, ya es pecado. Habías oído no matarás, claro que está bien no matar, pero yo te la voy a completar. Ya ahora con que le digas necio a un hermano es como si lo hubieras matado. Oíste que fue dicho ojo por ojo, no, ahora yo te digo que ores por tu enemigo, que ames al que bendigas al que te maldice, y esa es la ley que obedecemos. No obedecemos la ley de Moisés. Por ejemplo, en cuanto al sábado, yo creo que es el que más confunde. Jesucristo lo dijo expresamente, fue lo que más atacó cuando le decían, oiga, el sábado, ¿y por qué no guardan el sábado? ¿Y por qué cortan el día sábado? Dijo, el Señor es dueño de todo, del día sábado. Pero después dijo algo más, dijo, es que el sábado fue hecho por causa del hombre, ¿verdad? Es decir, no era para molestarlos o hacerles mal, sino para bendecirlos. ¿En qué sentido? Que era que estuvieras un día con el Señor, pero hoy son todos los días del Señor, no nada más el sábado. El sábado, si tú revisas los evangelios, fue lo que más atacó el Señor. A lo mejor difícil de entender para ellos. Ahí es donde yo siempre digo, ellos tenían un chorro de justificantes. Yo nomás me imagino la revoltura que había, hermano. Judíos que se convertían al cristianismo, luego gentiles que se convertían al cristianismo. Yo no decía nada, por eso fue el concilio. Pero nosotros después de 2000 años no deberíamos de tener esas confusiones. Son cosas más claras que la palabra. Ya conociendo nosotros la revelación completa, deberíamos de tenerlo completa la revelación, ¿verdad? Claro que en la ley de Moisés se mandaba guardar el sábado, pero luego acá nuestro Señor Jesucristo trae nuevos mandamientos y se ve que no incluye el sábado. Oye, ¿por qué? Porque ahora todos los días son del Señor, ¿sí? El sábado principalmente era un día de adoración. Después, ¿qué dijo el Señor a aquella mujer? ¿Te acuerdas? Va a llegar el día en que no es aquí, ni en ningún lugar, vas a adorar en espíritu. La adoración será en espíritu y en verdad, ¿no? Pero eso es lo que tenemos que hacer, buscar los mandamientos de Cristo nosotros. Pablo decía un día, ¿cómo vivimos? Como si no tuviéramos ley, por la gracia, pero sí tenemos ley. Es ahí donde a veces nos equivocamos los cristianos. Oye, esta es la época de la gracia, y casi diciendo como que cada quien haga lo que no. Hay una ley que guardar. Hay una ley que obedecer, y si tú revisas la ley de Cristo, es mucho más pesada que la ley de Moisés, mucho más pesada. Pero ahí se nos fue puesto el espíritu si el Señor nos mandara como al pueblo de Israel, estos son mis mandamientos, órale, obedézcanlos, bueno, pues no podríamos. Y si nos pone la ley de Cristo, pues menos podríamos, eso es seguro. Pero nos fue dado el Espíritu Santo
para que por su espíritu podemos obedecer esa ley. ¿Verdad? Eso es lo que nos hace diferentes a los demás, ¿sí? Al pueblo de Israel, a todo el Antiguo Testamento. Lo que nos hace diferentes es que en todo el que recibe a Cristo, cuando decimos recibe a Cristo, estamos recibiendo el Espíritu Santo. De eso se trata, y eso nos hace diferentes. Oye, pero Israel no pudo ser santo. Esto sí, pero ellos no tenían el Espíritu como nosotros. Oye, nuestra ley está más difícil que la de ellos, sí, pero nosotros tenemos el Espíritu Santo de Dios. Vamos a seguir ahí donde nos quedamos, porque tiene mucho que ver de lo que estamos hablando y con lo que vamos a terminar. La enseñanza de ahí, ¿ok? La enseñanza es un momento maravilloso y glorioso. La semana pasada veíamos, ya solo con ver su gloria, para ellos debe de haber sido maravilloso. Pero la enseñanza, es decir, una enseñanza de la boca de Dios, es decir, Dios mismo como predicando, enseñando, ¿sí? Y ahí es donde toma sentido ahora sí todo. Ahí está Moisés representando la ley, ahí está Elías representando a los profetas, y ahí está mi hijo amado, a él oír. Eso es lo que sigue, a él oír, a él tenían que escuchar, ¿no? Esa es la enseñanza de ahí. Ahora, ya después dice en el 9:10 de Marcos, que guardaron la palabra, si te fijas, porque Jesucristo les dijo que la guardaran hasta que Él hubiera resucitado, y discutían qué sería aquello de resucitar de los muertos, ¿ok? La Biblia no dice cuáles eran sus dudas exactamente, pero en el 9:11 le preguntaron, bueno, ¿y por qué dicen los escribas que es necesario que Elías venga primero? Yo no sé qué entiendas con esta pregunta, pero yo los veo como diciendo, es decir, sí oímos la voz, sí te vemos, pues lo seguimos porque es el Mesías, acabamos de oír la voz del cielo, de hecho lo predicaban, pero sí tienen una duda, porque dice, pero entonces, ¿por qué dicen que Elías viene primero? Es decir, como si tú eres el Mesías, Elías tenía que haber venido primero. Tal vez no sea una duda fuera, sí sabemos que eres el Mesías, pero ¿dónde está Elías si nos dicen que iba a venir primero? Y Jesús le responde, Elías a la verdad vendrá primero y restaurará todas las cosas. Es decir, esa es la profecía y esa es la verdad. Pero mira cómo usa Jesucristo para decirles algo. Les está diciendo en el 9:12, Elías a la verdad vendrá primero y restaurará todas las cosas. Es decir, eso es verdad. Pero ahí como que les dice, entonces sí saben de escrituras. O sea, es decir, sí saben, ¿verdad? Sí saben que Elías iba a venir primero, es decir, sí saben de escritura. Por eso les pregunta, ¿y cómo está escrito del Hijo del Hombre que padezca mucho y sea tenido en nada? Es decir, ¿cómo esto que yo les digo, esto no lo quieren creer? Esto también está escrito, ¿verdad? Pero no sé si lo veas, cómo usa eso el Señor. Ellos les dicen, oye, pero ¿no Elías venía primero? Y Él les dice, claro, dice, sí saben de escritura. Sí es verdad, la escritura enseña que Elías ha de venir primero. Pero luego les dice, ¿y cómo está escrito entonces del Hijo del Hombre que padezca mucho y sea tenido en nada? Y cuando yo les he dicho, no creen. ¿Te acuerdas cuando en el 8 empezó a predicar que iba a padecer mucho? Ahí es donde Pedrito lo agarró y le dijo, pero no te acontezca eso. Pero aquí les está diciendo, pues esto también dice la escritura. Sin embargo, el Señor lo suaviza al final y les dice, pero les digo que Elías ya vino y le hicieron todo lo que quisieron, como está escrito de él. Y ahí ellos entendieron, dice el paralelo de Mateo 17:13, que comprendieron que les había hablado de Juan el Bautista. Y ahí termina el evento en el Monte Santo. Y la mayor enseñanza, pues, fue de la misma voz de Dios. Este es mi Hijo amado, a él oír. Debe haber sido maravilloso oír la voz de Dios. La semana pasada hablábamos de su gloria, ¿te acuerdas? Debe haber sido maravilloso ver la gloria de Dios. Aún la promesa está para nosotros, ¿te acuerdas? Dijo el Señor Jesús, que no te he dicho que si crees verás la gloria de Dios. Todos la veremos un día, siempre y cuando creamos, tengamos fe para salvación. Pero ¿cuánto daríamos por ver la gloria de Dios? ¿Cuánto daríamos por escuchar la voz de Dios?
¿Cuánto daríamos hoy por vivir un evento así de grande o así de maravilloso? Y a veces nos quedamos pensando en eso. ¿Cuánto daríamos, imagínate, por haber estado en aquel monte santo? ¿Cuánto daríamos por ver aquella luz de Jesús? ¿Cuánto daríamos por escuchar aquella voz de Dios en la nube? ¿Cuánto daríamos? Es decir, nos quedamos como que fue grandioso. Pero la Biblia habla de que hay algo que hoy es mejor que aquello. En 2 de Pedro 1:16, que es cuando Pedro habla de este evento que pasó en el Monte Santo. 2 de Pedro 1:16. Comienza diciendo Pedro: porque no les hemos dado a conocer el poder y la venida de nuestro Señor Jesucristo. Para empezar está diciendo, esto es lo que predicamos nosotros, el poder de Jesucristo y la venida de Jesucristo. Pero ojo, no se refiere a la segunda, se refiere a la primera. Es decir, esto es lo que predicaban, que Jesucristo, que Dios bajó a la tierra. En eso consistía su predicación. Pero aquí Pedro dice, no les enseñamos esto, el poder y la venida de Jesucristo, siguiendo fábulas artificiosas. Es decir, no lo inventamos, no es un cuento. Mira cómo está hablando de eso, de la deidad, de su autoridad de Cristo. No lo predicamos porque creemos cuentos o porque un tercero nos lo enseñó. Y dice ahí, sino como habiendo visto con nuestros propios ojos su majestad. Es decir, su majestad se refiere a aquel momento, no solo cuando lo vieron de carne y hueso como ellos, sino cuando vieron en el Monte Santo su gloria, porque mira lo que sigue de ahí, en el 1:17, pues cuando él recibió de Dios Padre honra y gloria, le fue enviada desde la magnífica gloria una voz que decía, este es mi Hijo amado, en el cual tengo complacencia. Es decir, él decía, nosotros ya sabes que estamos predique y predique de Jesucristo y de su venida, que es Dios y que bajó a la tierra, pero no lo hacemos como un cuento, no lo inventamos, no nos lo platicó alguien, sino que lo vimos con nuestros propios ojos. Dice en el 1:18, que además escuchamos, dice, y nosotros oímos esta voz enviada del cielo, cuando estábamos con él en el Monte Santo. Imagínate si no transformó la vida de ellos y su forma de predicar y de enseñar, ¿no? No es lo mismo predicar por terceros que eso, predicar porque lo vi, nadie me lo contó, lo vi. Yo te digo que Dios bajó a la tierra, no porque alguien me lo contó, lo vi su gloria. Vi su gloria, vi que no era humano, vi lo que predicaba era, oye, Jesucristo, tú lo ves ahí, pero es Dios, es divino, y a lo mejor decían, pero es de carne y hueso, pero yo lo vi que no es de carne y hueso, vi su gloria, vi su resplandor, vi su luz, se transfiguró. De eso está hablando Pedro. Ahora nos dice a nosotros, pero tenemos también la palabra profética más segura, y eso ya está hablando para nosotros y está hablando de la Escritura. Dice, a la cual haces bien en estar atento como a una antorcha que alumbra en lugar oscuro, hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. Entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la Escritura, está hablando de la Escritura, es de interpretación privada. Pero no sé si veas incluso como la comparación que quiere hacer Pedro. Hoy les está diciendo, escuchamos la voz del cielo. Imagínate, estuvimos en el Monte Santo, bajó la nube, vimos la gloria de Jesús y oímos la voz del cielo. ¿Qué pasa? Lo que ahorita nos maravillamos, ha de haber sido maravilloso. Sin embargo, Pedro dice, pero tenemos la palabra profética más segura. Está hablando de algo glorioso. Esto también es glorioso y es más seguro. Esto. Es increíble que lo ponga como que al nivel, ¿no? Es decir, ¿te acuerdas cuando Dios habló con Moisés en el Monte Santo? Sí,
¿Te acuerdas cuando Dios hablaba con los profetas como Elías? ¿Cómo hablaba con Elías? Sí, me acuerdo. Bueno, ese Dios bajó a la tierra. ¿Te acuerdas cómo hablaba con Pedro? Se sentaba a cenar. Sí. ¿No quisieras tener comunión con Él? ¿No quisieras haber vivido algo así de maravilloso? Sí. Se lo tienes. Lo tienes en tus manos. Esto es más seguro. Es más seguro que escuchar la voz en el desierto. Es más seguro. Es más seguro que incluso que Jesucristo volviera, o no Jesucristo, que alguien volviera a bajar y decir, soy Cristo. Dice, esto es más seguro. Esto es más seguro. Esto es más seguro, esto es glorioso. Y a veces no le estamos dando, los cristianos, no hablo del mundo, los cristianos no le estamos dando el valor que tiene la palabra de Dios. Y es algo glorioso, no sé si lo veas, pero lo está, no solo nos está dando como la continuidad para nosotros. Allá que ellos tuvieron a Moisés y la ley, después el pueblo tuvo profetas, después Cristo mismo bajó a la tierra. Bueno, ¿y nosotros qué tenemos? Y a veces nos quedamos, ay, estuviera más padre que en los tiempos de Jesucristo. Jesucristo mismo dijo, les conviene que yo me vaya, porque viene algo mejor, ¿sí? Y esto es lo mejor. Hoy esto es lo mejor, está diciendo el Señor. Pedro dijo, esto es más seguro incluso. Y la pregunta es si lo estamos valorando como lo que es, ¿sí? Lo está comparando con aquellos subieron al monte y se oyó una voz del cielo que dijo, este es mi hijo amado, a él oíd. Y oye, es la voz de Dios. Y se asustaron y estaban aterrados. Bueno, Pedro está diciendo, esta es la voz de Dios. Pero la pregunta también es, ¿y por qué no te aterras? ¿Y por qué no la valoras? ¿Y por qué no la consideramos como lo que es? Es la voz salida de nuestro Señor esto. La voz de Dios, la palabra de Dios, pero no la valoramos como lo que es. Y en eso estamos fallando los cristianos, ¿sí? Podemos leer eventos maravillosos como el que acabamos de leer y más, ¿no? Podemos ver la columna de nube guiando al pueblo de Israel, podemos ver la columna de fuego guiando al pueblo de Israel y decimos, ¡ay, qué bonito era antes! Y lo que está diciendo la palabra, esto es mejor, nada más que no le estamos dando el valor que tiene. Es el pueblo de Dios, no siguiendo a una columna de nubes, sino siguiendo la voz de Dios, casi audible. Esta es la voz de Dios y esta es la que seguimos y tendríamos que valorarlo ya. En una ocasión, perdón. Sí, En una ocasión le preguntaron a una persona de ¿qué estarías dispuesto a dar por conocer el reino de los cielos? Y dice, no, pues todo el mundo, dice. Digo, si bien dicho, precisamente eso te va a costar. A mí nomás tenemos que valorar la palabra de Dios. Hoy no, pero la otra semana sí vamos a hacer una pequeña enseñanza de apologética. Pero nos va a servir a nosotros primero. Yo en la semana compartía la palabra con una persona, con una clienta, y le estaba platicando. Y yo la veía cómo me ponía atención. Y cuando le platiqué el evangelio, pues yo traía fresco aquello de la gloria de Dios. Y le platiqué que de eso se trata, de ir al cielo. Le digo, imagínese ver a Dios, estar con Dios y todo. Y sí estaba atenta y yo veía sus ojitos y sí se maravillaba. Pero al último me hizo una pregunta muy honesta. Me dijo, a ver, se me hace que se va a enojar, pero le voy a preguntar esto. Y dijo, ¿y por qué? Porque toda mi exhortación era, pero para llegar allá hay que estudiar la Biblia, es la palabra, ¿verdad? ¿Y por qué podemos confiar en la Biblia? No es ni siquiera es católica, ella al contrario dijo, todo el periodo de los papas, cómo controlaron la Biblia, ¿por qué confiar en que no la manipularon? ¿Por qué confiar en que no cambiaron algo? A ver, ¿por qué? ¿Por qué puedo confiar en la Biblia? Y ya le di una respuesta que yo creo que nosotros tenemos que estudiarla. Y esa es parte de, esto se llama, tiene su nombre que es apologética. Estudiar lo que es la Biblia es demasiado útil para presentar defensa.
No, defensa no es pelear, pero esta pregunta yo creo que todos la hemos escuchado. Algunos de mala fe, ¿verdad? Bueno, ¿qué es la Biblia? ¿Quién la escribió? Ay, personas como tú y como yo, ¿no? ¿Y sabes qué responderle? Bueno, pero la pregunta no es para que le respondas. La pregunta es, ¿sabes tú quién escribió la Biblia? ¿Sabes cómo se formó la Biblia? ¿Sabes cómo se conservó hasta hoy? ¿Sabes por qué podemos confiar en ella? ¿Sabes por qué podemos confiar en que es palabra de Dios? ¿Sabes? Bueno, esas son cosas que tenemos que aprender para poder evangelizar incluso, ¿sí? Un ateo, no, es más, tú le puedes platicar de Dios. Hay frases aquí mismo que hablan de la Biblia. Mira, la Biblia es esto, la Biblia es lámpara a tus pies. Bueno, a un ateo no le sirve porque no cree en todo esto. Lo primero que tienes que convencerlo que esto es la palabra de Dios, ¿verdad? Pero no solo al ateo. Es decir, lo que pasó con nosotros también debería de haber nacido curiosidad. Es decir, a ver, ¿por qué creer en esta y por qué no en el libro del Mormón? ¿Por qué? ¿Lo sabes? Eso hace nuestra fe fuerte, eso hace nuestra fe bien fundada, y dejar de responder cosas tan endebles y tan débiles. Oye, ¿por qué sabes que es la palabra de Dios? ¿Qué responde? ¿Por fe? Bueno, pues al otro ya no le sirve eso. El otro necesita lo que dice la Biblia, que estemos preparados para presentar defensa de nuestra fe, que defensa no es pelear, defensa o apologética, aunque significa sí presentar defensa, no está hablando de pelear, es de darle explicación a alguien que te pregunte por qué crees lo que crees, ¿sí? ¿Por qué confías, por ejemplo, en la Biblia? ¿Por qué? Bueno, cuando tú a lo mejor lo hagas para explicárselo a alguien, no, en realidad los primeros bendecidos seremos nosotros mismos. La Biblia trasciende a la iglesia, a todas las iglesias. La Biblia es más grande, es más antigua. Lo que pasa es que hoy pensamos, y eso es algo que difunde la Iglesia Católica, es que nosotros hicimos la Biblia. No, ustedes no hicieron la Biblia. No hicieron la Biblia. La Biblia la escribió Moisés, la escribió Pablo, la escribió Pedro, la escribió Juan, la escribió Mateo. Pero ellos se equivocan, pero dicen, y a veces muchos caemos en eso, pero debemos de llegar ahí a ver, bueno, entonces ¿cuándo se formó el canon? ¿Cómo se formó el canon? ¿Por qué podemos confiar? ¿Por qué hay cánones distintos? ¿Por qué nos separan 7 libros de la Iglesia Católica? ¿Por qué? Pero tenemos que saberlo, ¿sí? Tenemos que saber cómo se formó, cómo llegó a nuestra mano, pero eso nos va a hacer nuestra fe más fuerte, ¿verdad? Ese es como que el principio de nuestra fe, pero eso es lo primero. La Biblia trasciende. Lo que hubo un día que la Iglesia Católica se achaca a ellos o se cuelga la medalla, es que ellos formaron un día el canon, que está por verse todavía también, ¿no? Pero eso es muy distinto a haber hecho cada carta. Es decir, la Biblia ya existía, ¿sí? Pero no existía. Lo que pasa es que hoy al pensar en Biblia pensamos en el librito negro con las letras doradas, ¿no? Eso, es más, esto ni existía cuando se formó el canon. Esto lo hizo cuando nació la imprenta, ¿verdad? Pero la Biblia existía, quiere decir que Juan escribió sus epístolas y el Apocalipsis entre el año 85 y el 95. Ahí ya existía. Oye, todavía no estaba el canon hecho, pero Apocalipsis ya existía, las cartas de Juan ya existían, las cartas de Pedro ya existían, todas las cartas de Pablo ya existían. Por eso esto fue mucho antes de la iglesia, ¿verdad? La Biblia trasciende a la iglesia. Para acabar pronto, la Biblia es más grande que las iglesias. La Biblia no nace de una iglesia, las iglesias nacen de la Biblia, ¿verdad? Pero sí hay cosas que aprender para poder presentar batalla. Pero lo primero es de valorarlo, de valorar lo que es la palabra de Dios que hoy tenemos. Hay unos ejemplos ahí en la Biblia, ya para terminar, que quedamos que íbamos a terminar temprano hoy. Hay un ejemplo ahí en Nehemías 8. Esdras y Nehemías, ¿te acuerdas? Fueron los encargados de reconstruir el templo y la ciudad.
dice en el 8:1, que se juntó todo el pueblo como un solo hombre en la plaza que está delante de la puerta de las aguas. Y dijeron a Esdras, el escriba, que trajese el libro de la ley de Moisés, la cual Jehová había dado a Israel. Y el sacerdote Esdras trajo la ley delante de la congregación, así de hombres como de mujeres, y de todos los que podían entender, el primer día del mes séptimo. Y leyó en el libro delante de la plaza que está delante de la puerta de las aguas, desde el alba hasta el mediodía, en presencia de hombres y mujeres y de todos los que podían entender. Y los oídos de todo el pueblo estaban atentos al libro de la ley. Hablando de momentos gloriosos, este debe de haber sido uno. Pero fíjate lo que están haciendo. Nada, o sea, nomás agarró el libro, un libro del que habían estado ausentes tanto tiempo, pues, en el exilio, y hoy regresan, y lo primero que hacen es buscar el libro, y no, dice que no hace nada. Desde el alba hasta el mediodía solo lo leyeron y estaban escuchando. A veces perdemos la sencillez de esto, la sencillez tan solo de ir leyendo, de agarrar un evangelio, hermano, y de leerlo. ¿Sabes en cuánto tardarías en leer cualquier evangelio? Lo terminas en ese día. No sé cuánto te lleve, 3 horas, 4 horas, pero vamos perdiendo esa sencillez de maravillarnos, ¿no? De maravillarnos. ¿Qué es lo que estaba pasando aquí? Mira, sigue en el 8:4. El escriba Esdras estaba sobre un púlpito de madera que habían hecho para ello. Junto a él estaba Matatías, Sema, Anías, Urías, Hilcías, Maasías a su mano derecha y a su izquierda Pedaías, Misael, Malquías, Hasum, Hasbadana, Zacarías y Mesulam. Abrió Esdras el libro a ojos de todo el pueblo, porque estaba más alto que todo el pueblo, y cuando lo abrió, todo el pueblo estuvo atento. Bendijo Esdras a Jehová, Dios grande, y todo el pueblo respondió amén, amén, alzando sus manos, y se humillaron y adoraron a Jehová, inclinados a tierra. Y los levitas y todos los nombres que vienen ahí hacían entender al pueblo la ley, y el pueblo estaba atento en su lugar, y leían en el libro de la ley de Dios claramente, y ponían el sentido de modo que entendiesen la lectura. Y Nehemías el gobernador y el sacerdote Esdras escriba y los levitas que hacían entender al pueblo dijeron a todo el pueblo: día santo es a Jehová nuestro Dios, no os entristezcáis ni lloréis, porque todo el pueblo lloraba oyendo las palabras de la ley. Luego les dijo: id, comed grosuras, bebed vino dulce, enviad porciones a los que no tienen nada preparado, porque día santo es a nuestro Señor. No os entristezcáis, porque el gozo de Jehová es vuestra fuerza. Y los levitas hacían callar al pueblo y les decían: callad, porque es día santo, no os entristezcáis. Y todo el pueblo se fue a comer y a beber y a obsequiar porciones y a gozar de grande alegría, porque habían entendido las palabras que les habían enseñado. Al día siguiente se reunieron los cabezas de las familias de todo el pueblo, sacerdotes y levitas, a Esdras el escriba, para entender las palabras de la ley. Y hallaron escrito en la ley que Jehová había mandado por mano de Moisés que habitasen los hijos de Israel en tabernáculos en la fiesta solemne del mes séptimo, y que hiciesen saber y pasar pregón por todas sus ciudades y por Jerusalén, diciendo: salid al monte, traed ramas de olivo silvestre, de arrayán, de palmeras, de todo árbol frondoso, para hacer tabernáculos, como está escrito. Salió pues el pueblo, trajeron ramas, hicieron tabernáculos sobre su terrado, sus patios, en los patios de la casa de Dios, en la plaza de la puerta de aguas y en la plaza de la puerta de Efraín. Y toda la congregación que volvió de la cautividad hizo tabernáculos, y en tabernáculos habitó, porque desde los días de Josué hijo de Nun hasta aquel día no habían hecho así los hijos de Israel. Y hubo alegría muy grande. Y leyó Esdras en el libro de la ley de Dios cada día, desde el primer día hasta el último, e hicieron fiesta solemne 7 días, y al 8º día
fue de solemne asamblea según el rito, etcétera, etcétera. Pero no sé si veas lo que estaba pasando. Era un pueblo que había estado lejano a la palabra, cuando estaban en cautiverio. Cuando vienen y reconstruyen, lo primero que hacen es la palabra. Léanos el libro, busquen el libro, saquen el libro. Esto siempre lo he predicado, es lo que nosotros anhelamos. Cuando alguien se ponga a contar historieta, saque el libro, pastor. Cuando yo ande desviándome para otro lado, saque el libro. Es decir, no nos importan sus historietas, sus visiones, no nos importa nada, saquen el libro. Pero después lo que pasó era maravilloso. Ojo, nada más estaban leyendo y solamente estaban escuchando y se entristecieron. Pero los levitas le decían, pero es un día de gozo, encontramos el libro, reconstruimos, regresamos, gócense. Sí, pero estamos leyendo el libro, y el libro confronta tu pecado, Yo digo que esto debería de pasar cuando tú lees. Por favor, lee en la semana el Sermón del Monte nada más, Mateo 5 al 7. Hermano, debe de entristecernos. ¿Cómo que si miro a una mujer para desearla, es como si hubiese adulterado? Pero ¿cómo puedo estar en pecado? Como si le grito a alguien, ya es como si lo hubiera matado. Si no, necesito ir muy lejos. Le grité a mi esposa, le grité a mi esposo y necesitamos llorar otra vez. Pero lo que hacemos siempre es leer. ¿Y qué toca la otra semana? Pues Marcos 10, falta un chorro, ya Marcos 16, ya quisiéramos acabar. No se trata de eso, es la voz de Dios, es la voz que bajó a aquel monte, es la misma voz de Dios, es la misma voz que dijo a él oíd, ahora dice a esta oíd, a esta obedeced. Y dice el Señor, y mi palabra, mi comunión íntima es con los que me temen. En Isaías 66:2 dice que tiene comunión con los que tiemblan ante su palabra. Yo creo que hoy nadie tiembla ante su palabra, por lo menos de los que estamos aquí. Yo no tiemblo ante su palabra. Yo puedo leer el Sermón del Monte, puedo predicarte completo el Sermón del Monte, puedo sacarte 1000 mensajes duros del Sermón del Monte y aún así no temblar, porque así estamos todos. Pero lo primero es, tenemos que ir como que a las raíces, al principio. ¿En qué estamos fallando? ¿Qué hemos hecho mal? ¿Qué hemos creído mal? Lo primero que tenemos que creer es lo que nos enseñó Pedro, que nos enseña Dios por medio de su palabra. Lo primero es este librito que tenemos en nuestras manos, es la voz de Dios, bajó del cielo. Dice la palabra de Dios de sí misma. Toda la palabra es inspirada por Dios, que quiere decir como aliento de Dios, como salida de adentro de Dios. Esto es. Oye, el ateo puede no creerlo, eso está bien, es correcto. Oye, el mundo puede no creerlo, eso está bien y es correcto. Pero los cristianos tenemos que regresar a esa base. Nomás entender primero ese librito que tenemos en casa, que le ponemos florecitas, que a veces abrimos y a veces no, que nos aburre, que a algunos nos fastidia, que a otros lo usamos solamente para pelear, otros solamente para hacernos más sabios. Esta es aquella voz, la misma voz que un día bajó al monte santo, la misma, la voz de Dios salida de adentro de Dios. Es increíble. Si ellos decían, es increíble, oímos la voz de Dios, pero lo que está diciendo nosotros, esto es más increíble, nos escribió un libro. Es increíble. Es decir, tú cuéntaselo al que quieras, Dios escribió un libro. Estás loco. Dios escribió un libro, por el amor de Dios, me dejó un libro. Eso creemos, es la voz de Dios, la misma voz que bajó al monte santo, hoy está en nuestras manos, para que la oigamos, para que la escuchemos, para que la leamos, para que la estudiemos, pero para que nos enamoremos de ella, para que babiemos, hermano, para que nos aterremos, para que nos asustemos. Toda la intención que tenía Dios para su palabra aquí está contenida, para que te asustes,
Esto es para que te dé terror y después para que te dé confianza y para que conozcas a Dios y para que lo ames y para que la leas y para que se te caiga la baba. Sí, cuando ves a Jesucristo en el Monte Santo con aquella luz, para que se te caiga la baba, era Dios, les dejó ver su gloria. Papá, yo quiero ver tu gloria también. Y luego cuando dices, oye, pero aquello era más grande que esto, y lees segunda de Pedro y dice, esto es más grande, pero no nos la dieron para que, como algunos la tienen, ¿no? Puesta ahí en un mueble, y algunos no sé si se le persinan o qué hacen, ¿no? No, esto es más grande, es la palabra, es nuestro alimento, es nuestro Dios. Juan 1, el que estuvo ahí en el Monte Santo, dijo, en el principio era el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Este es nuestro verbo, este es nuestro Jesucristo vivo, el que dijo Pedro, estuvimos en el santo monte y vimos en la luz de Jesús y oímos la voz del cielo. Y dijo, y aún así esto es más seguro. Imagínate lo que está diciendo Pedro. Pedro, yo quisiera haber visto lo que tú viste. Y Pedro dice, lo tienes en tus manos. Es glorioso, esto es glorioso. Valórala como lo que es, es la palabra de Dios. Y nos ha faltado valorar las cosas de Dios. ¿Te acuerdas cuando hablamos de orar? ¿Qué pasa espiritualmente cuando oras? Está el Señor dándonos acceso al lugar santísimo. ¿Te acuerdas cuando vimos el tabernáculo, el lugar santo, el lugar santísimo? ¿Quién entraba ahí? ¿Quién no? ¿Y por qué? Y a nosotros se nos da acceso ahí y no valoramos las cosas espirituales. Orar, entras a la presencia de Dios. Estudiar, leer la palabra es lo mismo y no lo valoramos. Lo vemos como estudiar cualquier libro y orar como platicar con cualquier hijo de vecino. Tenemos que recuperar esa es nuestra comunión con Dios, esa es la presencia de Dios, esa es la voz de Dios. Tenemos que temblar, tenemos que tener reverencia a ello. Tenemos que verlo como ellos lo veían. Tenemos que ver de lo que estamos hablando hoy. Así como vimos un evento grandioso, muy grandioso. Pedro nos está diciendo, esto es grandioso. Es decir, platícaselo a alguien. Es grandioso, esto es grandioso. Ya nada más la pura historia de principio a fin. Ahorita que decían, escrita por más de 40 hombres. Y cómo encaja libro tras libro. Uno tras otro, cómo encajan. Esto es glorioso. Te das cuenta que el autor es real, es Dios, es la voz de Dios que quiere hablar a sus hijos, es la voz de Dios que quiere educar a sus hijos, es la voz de Dios que quiere guiar a sus hijos, es la voz de Dios que dice, no los dejaré huérfanos. No los voy a dejar huérfanos, aquí hay guianza, aquí hay enseñanza, aquí hay palabras de amor, aquí hay palabras de consuelo, aquí hay promesas y aquí hay mandamientos. Las promesas deben darte esperanza, pero los mandamientos, todos aquellos que caes y no cumples, deben darte temor. Es increíble, hermano, así como es increíble que Dios haya bajado a la tierra, así como es increíble que aquella luz se haya manifestado y hayan podido verla, así como es increíble que se haya escuchado la voz desde los cielos. Esto es increíble que el Señor, nada más es increíble que el Señor se haya tomado la molestia de hablarnos. Es increíble que tengamos un Dios que se haya tomado la molestia de dejarnos algo por escrito. Es increíble que la clase de Dios que tenemos, es increíble un Dios que se preocupe por nosotros. Es increíble, es decir, oye, ellos tuvieron a Moisés, luego los otros a los profetas, luego tuvieron a Jesucristo, ¿y nosotros qué tenemos? Y dicen, es lo más glorioso que ha existido, lo más grande que ha existido, y tenemos que empezar por valorarlo. ¿Qué pasa cuando leemos eso, hermano? ¿Sabes qué pasaba con ellos? Leímos en Nehemías 8, estaban en el piso, postrados, llorando y entristecidos. Hemos perdido la visión de lo que es esto. Y la simpleza. A lo mejor a veces somos culpables los predicadores porque sacar un mensaje de aquí de Mateo 5. Es simple lo que dice el Señor.
Es simple, es entendible y es la voz de Dios. Cada que te sientes a tu mesa y abras la palabra de Dios, lo primero que tienes que acordarte no es un libro de matemáticas, no es un libro de español. Me acabo de sentar a oír lo que Dios quiere decirme. Y así lo tengo que valorar. Y si algún acto de mi vida cae en esto que acabamos de leer, tengo que temblar de miedo. Temblar de miedo. Cuando Él dijo, si tu mano derecha es ocasión de caer, córtala y échala de ti. Pero ¿qué pensamos hoy? Es la verdad, mi hermano. ¿Qué pensamos hoy? Está jugando. El Señor es amor. Está jugando. La palabra de Dios y la comunión de Dios, la íntima, es con los que le temen. Dice Isaías 66, 2. Mi mano hizo todas estas cosas, y así todas estas cosas fueron, dice Jehová. Pero miraré a aquel que es pobre y humilde de espíritu y que tiembla a mi palabra. No perdamos la visión, no perdamos, estamos yendo a las bases. La escritura es la base de todo, pero lo primero es, ¿qué es esto para ti? No importa para los demás, ¿qué es esto para ti? Y la base para nosotros como cristianos, todo nació de aquí. ¿Sí? Cuando escuchamos el Evangelio salió de aquí. Todo lo que hoy sabemos salió. Esta es nuestra base. Entonces, si te fijas, nuestro error puede venir desde muy abajo, muy profundo. Que es, primero es este librito. ¿Qué pensamos de este libro? Ese debe de ser lo primero. ¿Sí? ¿Qué piensas de este libro? ¿Es algo común? ¿Es algo corriente para ti? ¿Qué es? ¿No? Porque lo que debemos de pensar es tan glorioso como la voz que bajó a ese monte. Es tan glorioso tener este libro en mano, y de ahí debemos de partir. Es la voz de Dios, para que después cuando lo abras puedas dejar a Dios que te hable y puedas gozarte cuando tenga algo bueno para ti, pero puedas temer cuando tiene una advertencia. Es decir, si te fijas, si vamos para atrás, nuestro error va a venir a caer en qué pensamos de esto. ¿En qué pensamos de esto? Si lo valoramos como lo que dice ahí mismo que es. Sí, que es más glorioso que escuchar aquella voz directa del cielo. Tú dices, pero ¿cómo? Esto es mejor. Entonces, de ahí nace, y de ahí para arriba todo va a estar fundado bien. O de ahí, si no lo consideramos como lo que es, va a estar mal fundado, ¿verdad? Entonces regresemos a las raíces. Yo creo que una buena práctica, hermano, una buena práctica sería muy seguido, cada quien en lo personal, y a lo mejor aquí como iglesia, ya ves que a veces leemos un salmo, a veces combinarlo siempre con el sermón del monte, hasta que un día te encuentres escuchándolo y siendo sensible al sermón del monte, ¿verdad? Siendo sensible a la voz de Dios otra vez, ¿no? Vamos a orar y a pedir perdón a nuestro Dios.